Bien, estamos a una clase únicamente para finalizar lo que es sociología, entonces voy a explicar todo lo que va a venir dentro del examen. Acerca ahorita lo que están trabajando los resúmenes que ya se los había dejado desde no sé cuántas clases anteriores. Viene acerca de lo que es el tema de la democracia. Vamos a recordar el concepto como tal. Democracia etimológicamente significa demos pueblo y kratos poder. Más sin embargo, nosotros también podemos ir determinando un concepto básico que sea pues sencillo el comprender. Por ejemplo, que se utiliza lo que es la palabra democracia como una forma de gobierno que nos ayuda a regular lo que es a la sociedad, pero que también nos ayuda a tomar en cuenta lo que son nuestros derechos para tener voz y voto dentro de la misma. ¿Cómo fue que surgió la democracia? La democracia surge en el momento que se lleva a cabo el liberalismo, que se corrompe con una sociedad a base del sistema de la monarquía. Se logra lo que es la libertad, los primeros derechos del ser humano. Posterior, empiezan a existir diferentes ideologías, culturas, comportamientos, creencias, formas de interactuar y se convierte en una sociedad heterogénea, es decir, que muy cambiante, muy caótica. Entonces, por ende, pues es necesario crear algunas ciencias que estudiaran como por ejemplo la sociología, las interacciones del individuo para poder comprender el qué es lo que estaba pasando y también de la mano pues surge lo que es la democracia. Surge como una forma de gobierno que nos ayuda pues a tener voz y voto dentro de la sociedad, a tener libertad, pero al mismo tiempo pues también nos ayuda pues a controlar las interacciones de nosotros mismos. La democracia es de origen griego, se empezó a llevar a cabo tomando en cuenta principalmente a los hombres que eran libres y a los hombres que tenían cierta determinada edad, ya se les consideraba como adultos por su experiencia y a los hombres por su fuerza. Eran excluidos en cierta forma, pero tomados en cuenta, pero no al mismo nivel, lo que eran las mujeres, los niños y los extranjeros. Entonces, anteriormente la democracia pues no se llevaba tal y como nosotros la conocemos ahorita, sino no había, era tomada en cuenta la democracia de manera directa por parte de una asamblea y esta asamblea pues era elegida por los hombres únicamente y para poder pertenecer a esa asamblea tenían que tener 2 años o 3 años aproximadamente en una escuela de capacitación militar. ¿Sí? Ahorita en la actualidad pues nosotros conocemos que nuestra democracia se le conoce como democracia indirecta o representativa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el 100% para elegir a lo que es un representante, sino que existen partidos políticos, existen intermediarios, quienes ellos eligen primero y posterior nosotros también a través del voto y elecciones, pero existen representantes, por eso es tal nombre, indirecto representativa, la que se empezaba a llevar a cabo en Grecia, que también se le conocía que era la primera democracia ateniense, era por los hombres y se le conocía democracia directa. ¿Por qué? Porque la asamblea pues era la que ejercía, la que ejecutaba, la que denominaba cómo se iba a llevar a cabo la estructura y jerarquía pues de esa sociedad. ¿Sí? En la actualidad existen tres tipos de democracia. Una, la directa, la que les dije, democracia ateniense, que fue la primera que se empezó a llevar a cabo, que fue a través de asambleas, que la asamblea era la única que lo determinaba como tal. La democracia indirecta o representativa, que es la que tiene México, que existen intermediarios, que nuestra forma de elegir es a través de votaciones y elecciones, que nosotros no podemos elegir al 100%, esos representantes pues intervienen primero que cualquier persona de la sociedad. Y por último, la democracia participativa. Este ejemplo se lleva a cabo en Canadá, en toda Europa, y es una, bajo estudios científicos, es uno de los tipos de democracia que más ha funcionado. ¿Por qué? Porque ahí no hay representantes, no hay asambleas, sino que el pueblo es el que elige y el que toma las decisiones al 100%. No se hace una votación cada cierto tiempo, por ejemplo aquí cada sexenio, sino se hacen votaciones continuamente con el objetivo de determinar ya sea soluciones, prevenciones, determinaciones a cómo vaya esté funcionando la sociedad o cómo se vayan presentando las mismas. Entonces el ciudadano
tiene como un valor lo que es todo lo relacionado a la política. Incluso los niños a partir de los 8 años en las escuelas son obligadas a dar clases especiales acerca de la importancia de lo que es la democracia y la política en general, y pues ellos lo adoptan como un valor. Por tal motivo, pues no tienen las mismas ideologías que nosotros, por ejemplo, de, ay, pues ya sabemos quién va a ganar, el de para qué voto, qué voy a poder hacer yo, etcétera, sino que ellos sí son muy responsables, lo llevan a cabo siempre en cuanto son mayores de edad. Existe en los tipos de democracia lo que es la palabra autoritarismo. Autoritarismo quiere decir aquella persona que tiene la capacidad para poder imponer, para poder tomar decisiones sin importar si beneficio o perjudica a la demás sociedad. Existe el autoritarismo de diferentes clases. Por ejemplo, hay gobiernos que son autoritaristas raciales, que tienen como objetivo el hacer discriminaciones a la sociedad en general, ya sea por su aspecto físico, color, sexo, raza, edad, etcétera. ¿Sí? También existen, por ejemplo, autoritaristas burocráticos mecanicistas. Por ejemplo, nuestro presidente actual, él se considera un burocrático mecanicista porque en el momento que él entra al poder, él cambia todos los mecanismos, la organización y la estructura de cómo se estaba llevando a cabo anteriormente. Él cree que o tiene la idea de que él solamente es la única persona que lo ha podido llevar, buscando el bien común de la sociedad. Existe también otro tipo de autoritarismo que es de movilización. Se lleva a cabo, por ejemplo, en Sudáfrica, que son en lugares un poco habitados, y que su objetivo pues es permanecer, o que han permanecido durante muchos tiempos. Siempre ha estado lo que es ese representante. Por ejemplo, anteriormente en México, que duró el PRI 70 años, entonces era en ese momento un partido de movilización que estaba permanente. ¿Sí? Encontramos también otro tipo de régimen que son post-totalitarios. Anteriormente, cuando se vivía un sistema a base de la monarquía, pues eran gobiernos, gobiernos en los cuales pues no se tenía como el voz y voto, no se podía tener la libertad, no se podía tener la participación por parte del pueblo, por eso se llamaban totalitaristas. Ahorita en la actualidad ya hay algunos que son post-totalitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están dejando el autoritarismo que anteriormente se tenía, pero aún no se sigue tomando en cuenta el pueblo. Es decir, se escucha, se hace conocer al pueblo, pero de todas maneras, pues la persona que está al frente determina sus propias decisiones. ¿Sí? Entonces existen estos tipos de autoritarismo, dijimos racial, hacen discriminaciones, democracia burocrático mecanicista, cambia el sistema, el autoritarista de movilización pertenece solamente a un lugar. También encontramos el que es el populista, que es aquel que es elegido o que está dentro de una sociedad o que tiene el poder por ser carismático, por ser guapo, porque algo atrae a la sociedad, y por ese motivo pues lo eligieron para poder ser representante de la misma. Hay algunas teorías que explican si existe lo que es la democracia, de qué manera se lleva a cabo. Estas teorías son teoría pluralista de la democracia de Robert Dahl. Robert Dahl, dentro de su teoría, nos explica que la democracia sí existe, pero que no hay un intermedio de tenemos equilibrada lo que es la democracia. Nada más hay dos términos: o se aproxima o se aleja. Nunca puede llegar tampoco a su plenitud, únicamente puede estar aproximada o puede estar alejada. Él menciona 8 características, como dando tips, el cómo nosotros como ciudadanos podemos llevar a cabo al que exista lo que es la aproximación a la misma. Entre ellas, por ejemplo, que exista lo que es el voto libre, que sea de forma transparente, el que gane, el que tenga mayor votos. Da ciertos criterios para que se pueda cumplir lo que es la democracia o pueda llegarse a su aproximación. Todas aquellas sociedades las cuales están en su aproximación, él utiliza un término que son poliarquías. Poliarquías quiere decir que la sociedad está a base en una aproximación de lo que es la democracia. Hay otra teoría que se llama de la democracia participativa competitiva por Joseph. Él hace críticas a lo que es la democracia, al contrario de Robert.
Robert dice que sí existe, que se puede aproximar. Joseph hace puras críticas, dice que ese es un mito inexistente, que la democracia nunca ha existido, que es un plus para que el mismo gobierno pueda llevar a cabo lo que es la corrupción en ciertos sentidos hacia el pueblo, por ejemplo, el que exista un tipo de democracia como en México que es representativa, existen ciertos partidos políticos que son intermediarios o pueden elegir o pueden hacer convenios con el gobierno y dice que por obvias razones el gobierno siempre elige o apoya al representante que tenga un nivel económico más alto porque así trae grandes ventajas. Una, que pueda apoyarse económicamente y verlo de manera autónoma sin ver el que beneficia a toda la sociedad en general. También él hace críticas en que los representantes o los partidos políticos con un alto nivel económico lo único que hacen es comprar a la gente. ¿Sí? Que están sobornando, que están comprando sus propios votos, que se le da las riendas del poder al, al partido político que tenga mayor ventaja económica, ya que las campañas y las propagandas y la publicidad pues es a través de comprar a la misma sociedad. Entonces, Joseph, dentro de su teoría, nos dice que esto es un mito inexistente, que nunca ha existido ni que nunca va a poder existir por la misma corrupción, por las mismas clases sociales que existen, que llevan a cabo lo que es la desigualdad económica y por ende, pues no se va a poder como buscar el bien común para todos. Por último, la teoría económica de la democracia de Anthony Dance. Él nos menciona teoría económica. Nos dice que para que pueda existir lo que es la democracia social, primero debe de partir de una democracia económica. Es decir, que existen problemas, que existen diferentes desigualdades, que no se llega a un equilibrio social adecuado por la misma desigualdad y por la carencia de oportunidades. Dice que primero tenemos que trabajar en una democracia económica en donde todas las personas ganen un salario mínimo, pero que con ese salario mínimo les alcance para poder subsistir y para poder satisfacer sus propias necesidades. Que a través de esta, pues el mismo pueblo va a dejar a un lado el que los mismos representantes puedan ser que los representantes los puedan utilizar. ¿Cómo? Pues a lo mejor, no sé, comprando sus propios votos o dando dinero para poder pegar alguna lona, etcétera, sino que ya no van a ver únicamente por el presente, sino que ya van a empezar a tener una visión hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ahorita lo ven de me va a dar 1,500 pesos y si le doy mi voto, nos dejamos llevar porque lo necesitamos en este momento, porque carecemos de oportunidades económicas. ¿Qué pasa? Dice, si existiera la democracia económica, pues entonces se evitaría todo este tipo de problemas y realmente nosotros conoceríamos a las personas que se están postulando y también realmente nosotros sabríamos quién queremos que esté frente a nosotros, frente al poder. ¿Sí? Entonces no existe una democracia social si no se lleva a cabo lo que es una democracia económica. Bien,